Bueno, pues en este día el Señor quiere que hable acerca de un tema que he titulado ¿Dónde recibo, obtengo la fe? Gloria al Señor. La fe del cristiano, la fe de los cristianos, la fe que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo es una fe preciosa. ¿Cómo es? Una fe preciosa, más preciosa que el oro. Es mucho más preciosa que el oro. Porque el oro puede comprar muchas cosas. La gente que tiene, los países que tienen en grandes cantidades de oro, pues tienen una moneda fuerte, tienen una economía fuerte y pueden comprar muchas cosas. Porque el oro, con el oro se compra ¿cuánto? Muchas cosas. Gloria al Señor. Pero hay cosas que el oro no puede comprar y hay cosas que Dios a nosotros nos las da mediante la fe. Aleluya. Entonces la fe es más preciosa que el oro. Por la fe, Dios puede habitar y habita en nuestros corazones. ¿Quién? El mismo Dios. El mismo Dios habita en nuestros corazones por medio de la fe. Por la fe resistimos al diablo y lo echamos fuera. Por la fe, dice la palabra del Señor, todas las cosas son posibles para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, hay cosas que no se pueden comprar con el oro y por medio de la fe, el Señor no las da. Entonces, si la fe es tan preciosa, tan valiosa, cada persona tiene que saber dónde buscarla. En Estados Unidos se dio un fenómeno que se llamó la fiebre del oro. Entonces hubo un tiempo en el que se extendió la fiebre del oro y toda la gente cogía y viajaba hacia ese lugar donde se encontraba oro, y hubo muchísimas personas que fueron a esos lugares a buscar el oro. El oro no está en todas partes. Gloria al Señor. El oro no está en todas partes. ¿Sí? Entonces, aquellos que quieren tener oro, tienen que ir donde está el oro. Y tienen que o comprarlo o extraerlo con mucho esfuerzo, sabiendo cómo se obtiene ese metal precioso. Tan precioso que, como he dicho antes, los países, los gobiernos no pueden emitir más dinero, más moneda que aquello que tienen en reserva de oro. Gloria al Señor. Entonces, para emitir billetes, que son un cheque, los gobiernos, los estados, tienen que tener reservas de oro. Gloria al Señor. Y el Señor quiere que sus hijos, todos sus hijos, aleluya, pobres y ricos. A veces es más fácil que los pobres tengan más fe que los ricos, porque los ricos comienzan a confiar en sus riquezas, comienzan a confiar en el dinero, ¿sí? Y apartan sus ojos del Señor. Y bueno, pues dice la palabra del Señor que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Aleluya. A los pobres físicos y a los pobres de espíritu. Aleluya. A los que delante del Señor pues reconocemos que no tenemos nada y que no somos nada sin Él. A esos el Señor nos ha escogido para que seamos ricos en fe. ¿Cómo quiere Dios que seas tú? Rico en fe. Aleluya. Y un rico es el que tiene mucho dinero. Un rico para con el Señor, un rico en fe es una persona, un hombre, una mujer que tiene mucha fe. ¿Cuánta fe? Mucha fe. El Señor se maravilló de gente que
que sin pertenecer al pueblo de Dios, sin ser parte del pueblo de Israel, tenía mucha fe. Un centurión romano mandó para que el Señor viniese y sanase a su criado, a su siervo. Y ese hombre dijo unas palabras y el Señor dijo de ese hombre: de cierto os digo que no he hallado tanta fe en Israel como en esta persona, ¿cierto? Luego vino también una mujer de nación sirofenicia, era cananea, pertenecía a un pueblo que ya sabéis que estaba bajo maldición. Y el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como creíste. Gloria al Señor. Entonces el Señor alabó a extranjeros, a gente que no pertenecía al pueblo de Dios, y dijo que tenían gran fe que pusieron, que venía, hermanos, venían, que tenían esas personas por haber puesto su fe en el autor y el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el que ha inventado la fe? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Significa el que ha creado la fe, aleluya, y el que hace que la fe se cumpla, que todo aquello que creemos de parte del Señor se haga una realidad en nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Bendice su nombre? Y bueno, ya he dicho que mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, mediante la fe que el Señor nos imparte, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Más a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hechos hijos de Dios? Los que le hemos recibido, los que creemos en Él. Se nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios. No es cualquier vida, es la vida de Dios. ¿Bendito sea su nombre? Y los que creemos en el Señor tenemos vida eterna. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. La vida de Dios. Aleluya. La gente está buscando el elixir de la eterna juventud. La gente está estudiando a ver de qué manera pueden burlar la muerte, a ver de qué manera pueden alargar la vida. Gloria al Señor. Pero aquellos que creemos en el Señor, dice el Señor: todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Entonces, aleluya, el Señor promete la vida eterna. ¿Y eso cómo lo da? Lo da mediante la fe. Aleluya. Entonces, en el tiempo de la fiebre del oro, la gente sabía, la gente de Estados Unidos sabía a dónde tenía que ir. Gloria al Señor. Sabía dónde tenía que ir para tener el ansiado oro. Gloria al Señor. Y esta fe que es más preciosa que el oro, gloria al Señor, esta fe que es más preciosa que el oro, ¿dónde se obtiene? ¿Cómo se obtiene? Gloria al Señor, muy importante, ¿no? Gloria a Dios. Si tú necesitas pan, tienes que saber dónde está la panadería, dónde puedes obtener pan. Si tú necesitas gasolina para el coche, tú tienes que saber dónde hay una gasolinera. ¿Dónde tienes que ir para echar gasolina, sí o no? Aleluya. ¿Dice su nombre? Pues de igual manera, para vivir con el Señor, necesitamos la fe. El justo por la fe vivirá. Aleluya. El justo por la fe vivirá. Entonces dice en Romanos, en el capítulo 10, en Romanos no, en Hebreos, ahora después iremos a Romanos, en Hebreos, en el capítulo 10, dice en el versículo 25,
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y en el versículo 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. Entonces, ahí se nos dice, hermanos, que conforme vamos avanzando en el tiempo, conforme se va acercando el fin de todas las cosas, ¿sí? Y el principio para nosotros. Porque para los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Aleluya. El fin del mundo es el principio de la eternidad con el Señor para nosotros. Gloria al Señor, el fin del mundo. Pero conforme va pasando y se va acercando ese día, la fe va a escasear y escasea. De tal manera que el Señor preguntó, ¿cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? ¿Qué preguntó? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gloria al Señor. ¿Este es su nombre? Para que el Señor halle fe en ti y halle fe en mí, uno tiene que obtenerla, tiene que tenerla. Gloria al Señor, tiene que tenerla. Y si tiene que tenerla, tienes que saber cómo es que el Señor a ti te da y a todos le da, les concede, el que crean, les concede la fe. ¿Me dice su nombre? Entonces, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? Por la fe. No por vista, sino por fe. Nosotros caminamos en este mundo no por vista, sino que caminamos por fe. Gloria al Señor. ¿Dice su nombre? Entonces yo no voy a caminar por este mundo por lo que vea. En cierta ocasión llegaron a Lucena, estábamos empezando la obra, y llegaron a Lucena un matrimonio. Había estado 7 meses haciendo cultos y obedeciendo al Señor, predicando todos los días por el pueblo, de casa en casa, en las plazas. Y llevaba 7 meses haciendo cultos solo. En aquel tiempo no, mis niñas eran pequeñas, Chari estaban aquí en Antequera y yo estaba en Lucena. Y todos los domingos iba, aparte de 2 días entre semana, iba y hacía culto al Señor solo. Entonces me dijo, alquila un local. Aleluya, y alquilé un local, me costaba 40.000 pesetas, vivía de alquiler. Y de alquiler pagábamos 30.000 pesetas. O sea que pagaban más por el alquiler de aquel local que por lo que pagaba de alquiler en mi casa, pero obedecía al Señor. Iba todos los domingos a hacer cultos allí a Lucena. Y cantaba y alababa al Señor. Aleluya. Y bueno, pues resulta que todos los domingos venía uno que había estado en los testigos de Jehová, que estaba endemoniado. Satanás me lo enviaba todos los domingos. Estaba yo alabando y bendiciendo al Señor. Levantaba la puerta chirriaba un poco. Y siempre tenía la misma frase. Isidro, ¿estás solo? Siempre tenía la misma frase. Y yo decía, no, Rafael, el Señor está conmigo. Estoy con el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Estoy con el Señor Jesucristo. Bueno, pues después de 7 meses haciendo culto solo, le dije al Señor, Señor, tú me has dicho que abra el local y que predique. Si tú quieres, yo cierro el local. Entonces el Señor me habló en visión que continuase predicando el Evangelio. Gloria al Señor. Y bueno, pues le fui obediente. Y llegó un domingo y estaba por primera vez un hermano mío, más pequeño, que tenía problemas con las drogas, pues
vino a la reunión. Y llegó un matrimonio joven a la reunión. Y entonces abrió la puerta, estábamos cantando al Señor. Estaba cantando yo solo, porque mi hermano no sabía ni las canciones, ¿sí? Y abrió la puerta y me dijeron, ya tenemos el culto empezado, me dijeron, ¿se puede? Sí, pasar. No, es que hemos preguntado por una iglesia evangélica y nos han dicho, por aquí los vecinos, que escuchan todos los domingos cantar aquí. Gloria a Dios. Y hemos venido, no tenía ni el cartel en la puerta. ¿Podemos pasar? Sí, pasar. Aleluya. Se quedaron con nosotros en el culto, termino de la alabanza, predico, y cuando termino de predicar, aleluya, voy a orar por la mujer de este muchacho, del matrimonio de la mujer. Y bueno, pues, cuando ellos llegaron allí estábamos, 4 personas con ellos. Pero el Señor ha dicho que Él está en medio de nosotros cuando estamos 2 o 3 congregados en su nombre. Cuando entraron allí, la muchacha tuvimos que ponerle un cojín de los que utilizábamos para ponernos de rodillas para orar, que yo utilizaba para ponerme de rodillas y orar, porque no se podía estar en la misma postura, porque resulta que le faltaban 2 vértebras de la columna vertebral. Tenía el cuello rígido de nacimiento, el cuello rígido. Tenía una hernia de hiato. Tenía una pierna más corta, 4 dedos, una pierna más corta que la otra. Aleluya. Tenía una matriz, que le había dicho el ginecólogo, le dijo el ginecólogo después, tenía una matriz como la matriz de una mujer mayor, y en medio de la matriz tenía un bulto que le impedía tener hijos. Aleluya. Entonces, eso era un cuadro clínico. ¿Qué era? Un cuadro clínico. Gloria al Señor. Y bueno, pues, cuando termino de predicar, voy a orar por esa muchacha, oro por esa muchacha. El marido que ve cómo le crece la pierna, cómo empieza a crecer la pierna. Aleluya. El Señor le crea las 2 vértebras por medio de la oración de fe. Le crea las 2 vértebras en la columna vertebral. Le arregla su cuello lo puede mover para todos los sitios. La hernia de hiato desaparece. Gloria al Señor. Y 2 semanas después de hacer otra oración, desaparece el bulto en la matriz y unos meses después, 9, 10 meses después, abrazaban un niño precioso que se llama Josué, que ya es un hombre. ¿Me dices ese nombre? Aleluya. Gloria al Señor. Sí. Esos milagros y muchos otros, gloria a Dios, se hacen una realidad que todo el mundo puede ver cuando tenemos fe. No poca. Porque en cierta ocasión los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor le dijo, por vuestra poca fe. Entonces se trata de que el Señor cuando venga a por su iglesia, que va a venir, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Aleluya, el Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza. Aleluya, pero el Señor no retarda su promesa, porque para el Señor 1000 años es como un día. Gloria a Dios. Entonces, en realidad, para nosotros son 2000 años desde que Jesucristo vino por primera vez físicamente a la iglesia. Gloria al Señor. Pero para el Señor son 2 días. Y estamos en el tercer milenio, estamos en el tercer día, el día de la resurrección, el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
y vendrá muy de mañana. ¿Cómo? Muy de mañana. Pero ¿por qué vivirá? Aleluya. El justo vivirá por fe. Gloria al Señor. Eso que tratan el diablo por todos los medios que perdamos. Gloria al Señor. Él usa a los incrédulos. Gloria a Dios. De tal manera que en vez de confiar en el Señor y tener fe para hacer milagros, hoy muchos que se dicen creyentes, aleluya, cristianos, cuando tienen cualquier problema salen corriendo para el hospital, salen corriendo para el especialista, salen corriendo. Aleluya. No para buscar del Señor y para recibir de parte del Señor lo que Él ha prometido, sino que quitan su confianza en el Señor y la ponen en la ciencia del hombre, la ponen en el hombre. ¿Dice su nombre? Aleluya. ¿Sí? Ahora, el Señor quiere que tú tengas fe para ser guardado en este mundo por el poder de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué quiere el Señor que tengas fe? ¿Qué quiere el Señor que tengas fe? Nosotros somos guardados en este mundo por la fe. Gloria a Dios. Entonces el Señor quiere que tú vivas en este mundo sin temor de ningún mal. Gloria a Dios. Porque el Señor ha dicho que el enemigo no nos puede tocar. ¿Nos puede tocar o no nos puede tocar? No nos puede tocar. Y Él nos ha dado potestad, autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Gloria al Señor. ¿Qué te dañará a ti? ¿Qué me dañará a mí si tenemos fe? Nada. Gloria a Dios. Nada. Aquellos que comieron el cordero, aquellos que creyeron en el Señor, mataron el cordero, comieron el cordero y la sangre estaba en la puerta. Aleluya. Celebraron por la fe la Pascua. El mal pasó de largo, el juicio de Dios pasó de largo. Gloria al Señor. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar de largo. Entonces, el ángel exterminador, al ver la sangre, pasó de largo. En el Salmo 91 dice el Señor que por cuanto hemos puesto nuestra confianza en el Señor, ningún mal. ¿Cuántos? Ningún mal nos sobrevendrá, ni plaga tocará nuestra morada. Aleluya, Cristo es nuestra Pascua. Lo malo tiene que pasar de largo de nosotros. ¿Sí o no? Gloria al Señor, pero para eso es necesario que tú le creas al Señor, que tú tengas fe. Aleluya. Dice en Hebreos capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aleluya. Y continúan diciendo en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces dice en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Esa palabra certeza en griego es hipóstasis. Aleluya. Y significa sustancia. Esta misma palabra se utiliza en la epístola a los Hebreos para hablar de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la hipóstasis, la sustancia. Aleluya, es nuestro mismo Dios. ¿Quién es? Gloria al Señor. Nuestro mismo Dios, que nos habló por medio de los profetas y que ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, el cual es la hipóstasis, es la sustancia, la misma sustancia, es el mismo Dios. Entonces, cuando tú tienes la fe, que tienes la sustancia. Señor, cuando tú tienes oro, ¿qué tienes?
oro. ¿Y qué es el oro? Un metal. Entonces dice, tengo oro. Pero cuando tienes fe, tienes la sustancia, ya la hipóstasis, la sustancia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y todo lo que nosotros vemos ha sido constituido, ha sido hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿cómo ha sido hecho? Por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios. De tal manera que a la palabra de Dios se le llama la palabra de fe. ¿Cómo se le llama? La palabra de fe. Y al Espíritu del Señor se le llama el Espíritu de fe. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Gloria al Señor? Entonces, para que tú agrades a Dios, ¿qué tienes que tener en tu corazón? Aleluya, tienes que tener fe. Y no poca. Aleluya, no poca. ¿Sino cuánta? Mucha fe. Aleluya, mucha fe. Y Dios a ti y a mí nos ha escogido para que seamos ricos en fe. ¿Cómo quiere Dios que seamos? Ricos en fe. Gloria al Señor. Ahora, ¿dónde es que el Señor imparte? ¿Dónde es que el Señor da? ¿Dónde es que nosotros recibimos la fe? Se nos aumenta la fe. Aleluya. Gloria al Señor. De ese tema del que estamos hablando en este día. Porque ¿de qué te sirve que yo te hable de lo que se puede hacer con el oro si no tienes oro ni sabes dónde encontrarlo? ¿Sí? Aleluya. ¿De qué te sirve que yo que te diga lo que vale el oro, lo valioso que es el oro, si tú no sabes? Aleluya. No sabes dónde encontrarlo, cómo tenerlo. Aleluya. Entonces la fe, que es más preciosa que el oro, ¿cómo es? Más preciosa que el oro. El Señor dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Aleluya. ¿Sí? Y dice el Señor, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate, échate al mar y se obedecería. Y nada os será imposible. Gloria a Dios. Nada os será imposible. Gloria al Señor. Entonces el Señor quiere que tú tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y que tengas no poca, sino mucha. Cuando el Señor vio que sus discípulos habían fracasado y no habían podido echar a un demonio, se enfadó. ¿Qué hizo? Se enfadó. Aleluya. Se enfadó con ellos. Y le dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo para acá. Traédmelo para acá. Aleluya, se enfadó. Le disgustó al Señor que sus discípulos fracasaran. Y luego vinieron con las orejas cachas y dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra poca fe. Gloria a Dios. ¿Dice su nombre? ¿Sí? Entonces, ¿cuánta fe quiere el Señor que tú tengas? ¿Cuánta fe quiere el Señor que yo tenga? Mucha. Oh, mujer, grande es tu fe. Aleluya. ¿Dice su nombre? Entonces, es muy importante, hermanos, saber lo que el Señor quiere que tengamos, lo que el Señor quiere darnos y también dónde es que el Señor nos lo da. Vamos un momentito a Romanos capítulo 10. Aleluya. Romanos capítulo 10. Dice en el versículo versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Aleluya. ¿Cómo es Dios para ti? ¿Para mí? ¿Para todos?
rico. Gloria al Señor, rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿O cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, mira, ¿dónde y cómo es que el Señor nos da la fe, nosotros obtenemos la fe? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Dónde y cómo nosotros recibimos la fe? Y bueno, pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces todo comienza con el Señor. Todo comienza en el Señor. Todo se origina en el Señor. Gloria a Dios. ¿En quién se origina? ¿Quién tiene la fe? ¿Quién tiene la palabra de fe? ¿Quién es el autor de la fe y el consumador de la fe? Es el Señor. Ahora, el Señor, hermanos, tiene que enviar a los obreros. En el reino de los cielos no valen los voluntarios. Gloria al Señor. ¿Sí? El pueblo de Dios se tiene que ofrecer voluntariamente a Él. Pero el Señor, hermanos, el Señor no va a hacer las cosas porque la gente se le ofrezca porque haya voluntarios. Aleluya. Sino que el Señor va a hacer las cosas, va a otorgar, va a dar la fe a través de aquellos que Él envía. Gloria a Dios. Entonces dice el Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mucha la mies, pocos los obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Gloria al Señor. Aquí no se trata de que una congregación haga un departamento de misiones y envíe misioneros. Aleluya. Aleluya. Envían misioneros aquí, allí, tenemos misioneros aquí, tenemos misioneros allí. ¿Y qué están haciendo los misioneros? Calentando la cabeza. ¿Gloria a Dios? Comiéndole el coco a la gente, convenciendo a la gente. Ahora hay una diferencia muy grande entre un convencido y un convertido. Gloria al Señor. Entonces, si tú vas con astucia, con sabiduría humana, puedes convencer a gente. Están los políticos que convencen a un montón de gente, ¿no? Y muchos de ellos mienten más que respiran. Y sin embargo la gente los convence. ¿Será verdad? A ver si es verdad. A ver. Y luego descubren que es. Pero vuelven otra vez a convencerlo. Aleluya. Pero aquí se trata de que las personas tengan un encuentro con Cristo, tengan la verdadera fe. ¿Qué tienen que tener? La verdadera fe. ¿Y la verdadera fe quién la da? La da el Señor. La fe la fe verdadera la da el Señor. Los demás están convencidos. ¿Cómo están? Convencidos. ¿Cómo está un árabe con su religión? Convencido. Los árabes están divididos en dos grandes grupos. Unos creen una cosa, otros creen otra. Aleluya, pero ¿cómo están ellos? Están convencidos. ¿Están los católicos convencidos? ¿Están los protestantes convencidos? Ahora, ¿de qué sirve esa fe? Aleluya, ¿de qué sirve esa fe? ¿Son guardados por el poder de Dios?
esa creencia, ese convencimiento? ¿Son guardados por el poder de Dios? Aleluya. No, no son guardados por el poder de Dios, porque tienen cáncer, porque tienen sida, porque le pasa esto, porque le pasa lo otro, porque no tienen esto, porque no tienen lo otro. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y por qué no tienen? Porque están convencidos, pero no tienen la fe. Entonces, la fe de la que estamos hablando, que es la sustancia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, el Señor la da mediante sus predicadores. ¿Dice su nombre? Mira, vamos a ir un momentito a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 14, y vamos a ver cómo es que el Señor da la fe. Aleluya. Dice en el capítulo 14, en el versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo. ¿A quién oyó? ¿Y Pablo quién era? A alguien que el Señor había enviado. Gloria a Dios. Dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Aleluya. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Sí. ¿Cuándo Júpiter había hecho andar a un cojo de nacimiento? ¿Cuándo Mercurio, con sus palabras, con su charlatanismo, o sea, con sus palabras huecas, con su falsedad, porque eran dioses falsos que eran? ¿Cuándo Mercurio había sanado a un cojo de nacimiento? Nunca. Gloria al Señor, nunca. ¿Sí? La gente tenía su creencia. ¿Pero qué le había dado Júpiter a ellos? Nada. ¿Qué había hecho Mercurio? Nada. ¿Qué hace la religión? Nada. Al que Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Aguántate con tu cruz. Cada uno que lleve su cruz. Eso por hablar de los más cercanos a nosotros. Gloria al Señor. Y si nos vamos al mundo evangélico, ¿está enfermo? Mira, pues yo conozco a un especialista. Vamos a orar para que Dios ponga sus manos y utilice las manos de ese especialista. Cuando el Señor dice, impondrán las manos y sanarán a los enfermos. ¿Por qué manos sana el Señor? ¿Por qué manos sana el Señor? ¿No es por las manos de los apóstoles? ¿De los enviados? La palabra apóstol significa enviado. Dice en Hechos de los Apóstoles, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos. Grandes señales y prodigios se hacían entre el pueblo por las manos de los apóstoles. ¿Por qué manos? De los apóstoles. Luego dice, también la palabra del Señor dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo. ¿Por las manos de quién? De Pablo. Entonces, no digamos al pueblo, vamos a orar para que Dios utilice las manos de alguien que Él no ha enviado. ¿Veis cómo falta fe? ¿Veis cómo falta fe? Gloria al Señor. Y cuando algunos tenemos fe, pasa como con Josué y Caleb, que el pueblo habló de apedrearlo. ¿Sí? Aleluya. Cuando hay alguien del pueblo del Señor que tiene fe, el pueblo habla de apedrearlo.
Nuestro Señor Jesucristo era el autor de la fe, ¿sí? ¿Y qué quería hacer el pueblo? ¿Qué quería hacer el pueblo? Querían matarlo, quería quitarlo de en medio. Aleluya, eso querían. Gloria a Dios, pero a Dios le agrada nuestra fe. Y es por la fe que el Señor quiere que se hagan todas las cosas. Las obras de Dios son obras mayores. ¿Qué son? Obras mayores, son obras sobrenaturales. Las obras de los hombres son obras de los hombres, pero las obras de Dios son obras mayores, son obras sobrenaturales. Nuestro Señor Jesucristo, que hacía obras de hombres o las obras de Dios. Gloria al Señor. Por la palabra echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, resucitaba a los muertos. ¿Esos son obras de quién? Obras de Dios. Y el Señor dijo, el que en mí creyere, de cierto digo que el que en mí cree, las mismas obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará. Gloria al Señor. Entonces, ahí estaba Pablo. ¿Dónde estaba? En la ciudad de Listra. Aleluya. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Estaba predicando, llevaba la palabra. Bernabé no predicaba. ¿Quién predicaba? Pablo. Y estando Pablo predicando, fijó los ojos en un hombre que era cojo de nacimiento y vio que tenía fe. Se había producido la fe en su corazón. Entonces Pablo predicaba y el cojo escuchaba. Aleluya. Y escuchaba con fe. Cada hombre tiene cierto grado de fe de parte de Dios. ¿Sí? El Señor le dijo a la mujer sirofenicia, o sea, a la mujer que tenía flujo de sangre, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Qué tenía la mujer? ¿De quién era aquella fe? Suya. Pero ella, que antes había puesto su fe en los médicos y había gastado todo lo que tenía en los médicos, ahora había puesto su fe, había creído, había puesto su fe en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Dice su nombre? Le habían dicho que todos los que tocaban el manto eran sanados y ella dijo, si yo tocara el borde de su manto, seré sana. ¿Y fue sanada? Sí. Entonces, el cojo estaba escuchando, ayer había más gente que estaba oyendo, pero hay gente, hermano, que cuando oye la palabra de Dios, están para arriba, están para abajo, están divagando, no están atentos, no están recibiendo la palabra con mansedumbre y creyéndole a Dios. ¿Dice su nombre? Entonces, para que la palabra del Señor, para que tú tengas fe, tú tienes que estar delante de un predicador que el Señor haya levantado. Esos predicadores están en la iglesia. ¿Dónde están? Porque Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, enviados. Luego profetas. ¿Sí? Evangelistas, pastores y maestros. Esos son los ministros de la palabra. Gloria al Señor. ¿Y dónde están? En la iglesia. En la iglesia es donde están. Entonces, la gente que dice, yo iglesia, no. Yo iglesia, no. Yo predicadores, no. Está desechando. Aleluya, está desechando la fe, no va a recibir la fe. Bendito sea su nombre. Porque, ¿dónde es que los americanos tenían que ir a buscar el oro? ¿A dónde había oro? Aleluya. Y la fe que es más preciosa que el oro, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se da? Se da donde está la presencia del Señor. Se da por medio de los predicadores. A Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es la predicación para alguna gente? Una locura, una tontería.
Aleluya. Mi padre me dijo en cierta ocasión, ya no vive mi padre, en cierta ocasión me dijo, tú podías estar multimillonario. Tú podías estar multimillonario. Y mira cómo estás. Aleluya. ¿Sí? Con tus rezos, con tu Biblia. Aleluya. Pero él tenía que reconocer, gloria a Dios, que yo he orado por un hermano mío y el Señor lo hizo multimillonario cuando estaba enfermo. Que él estuvo al borde de la muerte y oré por él, y el Señor lo sanó. Y no una vez, sino muchas veces. Y cuando tenían un problema no venían para que yo orara, venían. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La fe es más preciosa que el oro. Gloria al Señor. ¿Y dónde se obtienen? Aleluya. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¡Cuán preciosos son los pies! Aunque a veces de andar por el camino, porque los obreros tienen que tener polvo en los pies. Aleluya, los apóstoles tenían que tener polvo en los pies para poder sacudirlos contra aquellos que no querían obedecer al Señor. ¿Sí? El obrero tiene que trabajar. ¿Sí? Por las cosas del Señor. Yo no me puedo presentar aquí delante de la iglesia para traer un sermonear a la gente. Porque el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De quién? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Es el alimento que nuestro espíritu necesita. Y ahí es cuando recibimos la fe. Aleluya, cuando escuchamos la palabra del Señor y creemos. Mezclamos la fe que viene de parte del Señor con nuestra fe. Lo mismo que cuando comemos tenemos que mezclar los alimentos que comemos con nuestros jugos gástricos, ¿sí o no? Gloria al Señor. ¿Cómo se produce la digestión? ¿Cómo hace que los alimentos se conviertan en eso, en alimentos? No es el alimento más los jugos gástricos, más la función que tiene nuestro estómago y todo nuestro sistema, nuestro aparato digestivo, ¿sí o no? ¿Interviene el aparato digestivo en procesar y en hacer que ese alimento nos beneficie, sí o no? Pues de igual manera, cuando recibimos la palabra del Señor, tenemos que mezclarla con nuestra propia fe. Esa fe que a veces la pones en los médicos, otras veces la pones en el especialista, otras veces la pones en un ídolo, en una imagen, otras veces la pones en donde tú quieres. Que hay que ponerla en Jesús. ¿En quién hay que ponerla? En Jesús y en su palabra. Entonces, ese hombre, hermano, estaba ahí escuchando. Era una reunión al aire libre. ¿Sí? Entonces tenemos el Espíritu del Señor que está sobre Pablo. Un hombre que él había enviado a predicar. ¿A qué había enviado? A predicar. Un hombre predicando. Un hombre escuchando. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y un hombre que obtiene, que tiene la fe. Que ya tiene la fe. Y Pablo, en el momento que ve que tiene la fe, da una voz, porque a veces la fe se demuestra con el timbre de nuestra voz. Satanás, vete, 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 vete. Aleluya. ¿Cómo se echa fuera un demonio? Aleluya. Por favor, déjame, Satanás. No. Aleluya. Se tiene que hablar sin dudar. ¿Cómo se tiene que hablar? Sin dudar. ¿Cómo hay que hablarle al monte para que se mueva? Sin dudar. Y eso se demuestra también en el timbre de voz. Nuestro Señor Jesucristo estaba delante de la tumba de Lázaro.
Y le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gloria al Señor. Y él dijo a gran voz, ¿cómo lo dijo? A gran voz, Lázaro, ven fuera. Ahí no había duda. Gloria al Señor. Ahí no había duda. Y Pablo le dijo al cojo, ¿con qué timbre de voz? Aleluya, ¿con qué timbre de voz? ¿Con cuántos decibelios? Todo lo que él daba. Hay gente que da más decibelios, hay gente que hasta parte un vaso con la voz. Empieza a cantar y revienta el vaso. Aleluya. Otro dice que cantan y llueve. Sí. Aleluya. Pero con todos sus decibelios él dijo, ponte en pie. Y camina. Y enseguida sus pies se le afirmaron y caminaron. Todos sabéis que los niños no saben, cuando tienen piernas, pero no saben andar. Todos sabéis que después que una persona está cierto tiempo sin poder caminar, tiene que hacer rehabilitación y tiene que aprender a andar. Pero el cojo de nacimiento, se levantó, pegó un salto y caminó. O sea, lo hizo todo en un momento. Gloria al Señor, recibió la fuerza y recibió la inteligencia para poder caminar y para poder saltar y para poder hacer todas las cosas. ¿Bendito es su nombre? ¿Dónde obtuvo ese hombre la fe? Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere que tú sepas en este día. Gloria al Señor. La fe no se obtiene en un santuario donde tú ves una imagen y no te dice ni pío. Gloria al Señor. La fe tampoco se obtiene donde hay personas que no le creen al Señor, que el Señor nos ha enviado. No se obtiene. Aleluya. No se obtiene. No se tiene. No puede recibir de un hombre algo que él no tiene. Antiguamente cuando yo era niño dice, ¿cuál es la profesión? ¿Cuál es la profesión más difícil de todas? Dice la profesión de cura. ¿Y por qué? Porque quieren hacer creer lo que ellos no creen. Y la gente, la habréis escuchado un montón de veces, yo creo en Dios pero no creo en los curas. ¿La habéis escuchado alguna vez? Gloria al Señor. Y es que nadie puede dar lo que no tiene. Sí, tú puedes estar 12 años en un seminario y te pueden pelar la coronilla y te pueden nombrar lo que ellos quieran, pero realmente dar la fe. ¿Puedes dar la fe? Esa fe que es más valiosa que el oro. Gloria al Señor. Entonces, para obtener las cosas, uno tiene que saber dónde y cómo. Para tener la fe, tú tienes que saber dónde y cómo. ¿Dónde? En la iglesia, donde el Señor ha puesto a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cualquier lugar donde ponga iglesia, no, en la iglesia del Dios viviente, que puede tener 2 o 2.000 o 20.000 o 200.000. Pero que si el Espíritu Santo está, se manifiesta, se hace presente. Como esa muchacha que recibió ese milagro y estábamos 4. Gloria a Dios. Bendice su nombre. Esa es, en ese lugar donde está la iglesia. Puede estar en las catacumbas, debajo de tierra. Puede estar en una cueva. Puede estar en una plaza como estaba Pablo. En un lugar público, ¿sí o no? Pero allí estaba ¿quién? El Señor. En Pablo. El Señor hablaba por la boca de Pablo y daba la fe por la boca de Pablo. Gloria al Señor. Dice su nombre. ¿Y cómo reciben la fe?
Aleluya. ¿Cómo tú obtienes la fe? Cuando oyes la palabra del Señor y la mezclas con tu fe. En otras palabras, le crees a Dios. ¿Sí? Le crees a Dios. Crees lo que Dios te está diciendo por la boca de ese predicador. Gloria al Señor. Y entonces se produce en ti, tú tienes la fe que necesitas para recibir cualquier cosa de parte del Señor. Dice el Señor que sin fe, el que duda no espere recibir cosa alguna de parte del Señor. ¿Me dice su nombre? ¿Cuántas cosas reciben las personas que no tienen fe? Ninguna. ¿Lo Señor? Ninguna. ¿Me dice su nombre? Entonces, para tener a Dios en tu corazón, para tener a Dios contigo, para recibir las preciosas y grandísimas promesas que el Señor te ha dado, tú tienes que tener fe. Y la fe viene cuando tú estás delante de una persona que tiene fe, porque nadie puede dar lo que no tiene. Gloria al Señor. Y que predica la palabra de fe. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? La palabra de fe. Gloria al Señor. Y una vez que estás en el lugar y con la actitud correcta y creyéndole al Señor, creyendo al Señor y a sus profetas, creyendo al Señor y a lo que te dice el Señor a través de esos ministros suyos, aleluya, entonces tú tienes la fe que es más preciosa que el oro. Gloria a Dios. Y cuanto más te congregues, ¿cuánto? Más te congregues y más recibas palabra del Señor, más fe vas a tener. Gloria a Dios. Más fe vas a tener. Cuando estamos en la iglesia, venimos a la presencia del Señor y se da una palabra de fe, al día siguiente tú lo notas. Y al día siguiente lo notas. Y al día siguiente lo notas. Y al día siguiente ya algo te va faltando. Gloria a Dios. Y muchas veces viene a la iglesia y viene, como decimos los andaluces, enmayado. Un castellano leonés, un castellano diría, estoy desmayado. Pero aquí decimos, estoy enmayado. Me va a dar un flato de aquí a un momento. Estoy sin fuerzas. Aleluya. Y vienes a la iglesia, y vienes apagado, y vienes triste, y el Señor te da una palabra. Te fortalece con esa palabra. Y tú tienes fe. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere que tú tengas todos los días de tu vida. Y eso es lo que el Señor espera, que cuando Él regrese físicamente a por la iglesia, es lo que el Señor espera que haya en todos y en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Ahora, yo no puedo comer por ti, ni tú puedes comer por mí. Gloria al Señor. Aleluya. Hay algunas mujeres que no les gusta comer y dicen, come tú por mí, cariño. Pero la mujer cada día más flaca y el hombre cada vez más gordo. Gloria al Señor. O al revés, hay hombres que son muy canijos y dicen, bueno, cariño, lo que has preparado para mí, cómetelo tú, que tú tienes hambre. Cada vez la mujer más gorda y el tío más flaco. Gloria al Señor. El Señor quiere que tú cojas sus palabras, las pongas en tu corazón y seas un hombre, una mujer de fe. Aleluya. Gloria al Señor. Y vas a ver la mano poderosa del Señor. Aleluya. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver el poder del Señor obrando a tu favor. Vas a ver maravillas. Gloria a Dios. Maravillas. ¿Dito ese nombre? Gloria al Señor. Esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir en este día. Para que todos los que estamos aquí y todos los que están afuera también. Aleluya. Porque yo invito a la gente para que venga a la iglesia. Yo invito a la gente para que venga a la iglesia, porque es en la iglesia donde el Señor ha prometido estar. ¿Me dice su nombre? Y que todo el mundo tenga, todas las personas tengan fe. Porque ¿sabes en quién obra Satanás?
El Dios de este siglo cegó los ojos del entendimiento de los incrédulos. ¿De quién? De los incrédulos. Aleluya. La incredulidad aparta del Dios vivo. ¿Qué hace? Aparta del Dios vivo. ¿Y te coloca bajo quién? Te coloca bajo la potestad del diablo. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y sabe lo que hace el diablo contigo? Te llena de temores. ¿Y sabe lo que te ocurre? Lo que temes. Porque el temor es la fe del diablo. Gloria al Señor. Entonces tú no le crees al Señor, no tienes la fe de Dios. ¿En qué te conviertes? En un incrédulo. ¿Y quién está sobre ti? El diablo. ¿Y qué pone el diablo en ti? Temores, miedos. ¿Y qué es lo que te ocurre? Lo que temes. ¿Estás con el Señor? ¿Le crees al Señor? Aleluya, resistes al diablo, el diablo huye de ti. ¿Y qué recibes? ¿Qué tienes? Lo que crees. Conforme a tu fe, te es hecho. ¿Bendito sea su nombre? Esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir, para que todos sepamos cómo, o sea, dónde y cómo se obtiene la fe. No busques oro donde solamente hay una cantera de yeso. Gloria al Señor. Busca oro donde está el oro. Busca la fe donde el Señor la da. Y recíbela como el Señor la da. La produce en ti. ¿Sí? Oír la palabra del Señor. Oír a los predicadores. Creer a la palabra del Señor. Y mezclarla con tu fe. Creerle a Dios, para que me entienda fácil. Creerle al Señor. ¿Es fácil o no? Juanma me dice una cosa y yo digo, pues creo a Juanma. ¿Es fácil eso o no es fácil? ¿Es fácil o no es fácil? Ahora, pues Juanma me puede estar hablando y yo digo, no me fío mucho yo de Juanma. Gloria al Señor. Las palabras del Señor es para creerle a Dios. Y una vez que has creído, ya te aproveches la palabra, ya tienes la fe más preciosa que el oro. Un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, y te damos muchísimas gracias, Señor, por estar aquí en tu santa y bendita presencia, donde hay plenitud de gozo y donde hay delicia siempre en tu diestra preparada para nosotros. Y te agradecemos, bendito Señor, por esta palabra que en este día has traído a nuestros corazones, esta palabra que hemos estado predicando, Señor, esta palabra de fe que hemos estado predicando, y que yo te pido, Señor amado, que en cada corazón de los que están aquí y de los que, Señor, van a recibir esta palabra a través de la radio y de la televisión, se quede grabada en cada corazón, en cada vida, en cada persona, Padre. Que todos entiendan y el diablo no los engañe. Señor bendito, no hay oro en todas las partes. Tampoco hay fe en todos los lugares, Señor. Que tú hagas sabio a cada hombre y a cada mujer que nos está escuchando, que nos está viendo, Padre, para saber dónde y cómo es que ellos van a tener la fe que es más preciosa que el oro en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén.